tardes, Dios les bendiga, amados hermanos del Monte Sinaí. Un saludo a todos y pues vamos a empezar la clase del día de hoy y vamos a orar. Amén. Padre Santo, Señor bendito, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Espíritu Santo, te pido que seas tú en mi mente, en mi corazón, hablando, Señor, a cada corazón, a cada vida de aquellas personas que se conecten, Señor, por estos medios, Señor. Habla tú, Señor Jesús. Señor, trae alimento, Señor, al alma, al espíritu, Señor. Vivifica, Señor, nuestros espíritus, Señor. Señor, te pedimos que seas tú fluyendo en cada mente, en cada corazón, derramando un espíritu de revelación y de entendimiento en tu palabra. Espíritu Santo, muévete como un viento apacible, bendícenos, háblanos, Señor, esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús lo pedimos, amén y amén. Gracias, precioso Jesús. Y hermanos, pues los que tengan su Biblia allí o quieran prender su Biblia electrónica, pueden abrir su Biblia en Santiago, capítulo 1, y vamos a empezar en el versículo 13. Y el encabezado dice, soportando la tentación, y dice así: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Amén. Para aquellos que ponen la excusa de que le echan la culpa al diablo, ¿verdad? O a veces a Dios. Y dice el 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, en este caso quiere decir malos deseos, es atraído y seducido. Entonces el mayor enemigo aquí en este caso estamos hablando que somos nosotros mismos. Ya hemos entregado nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo. Dios ha empezado un proceso en regenerarnos, va cambiando nuestra mente, nuestro corazón, pero aunque somos cristianos, nacidos de nuevo, y aunque estamos en el camino del Señor, el peor enemigo nuestro es nuestra propia carne, nuestra propia naturaleza pecaminosa. Por eso es que es necesario estar en oración, en comunión con Dios, estar congregándose en una iglesia y conocer la palabra para empezar a caminar en santidad lo mejor que se puede. Amén. Pero el peor enemigo somos nosotros mismos. Dios no nos tienta, y el diablo puede tentarnos, los demonios pueden tentarnos, pero aquí Santiago dice, sino que cada uno es tentado cuando de sus propios malos deseos es atraído y seducido. Amén. Entonces los malos deseos, dicen, o sea, la concupiscencia después de haber concebido da a luz el pecado siendo consumado da a luz la muerte. La clase pasada ya mencionamos esto. Nuestros malos deseos nos llevan a estar pensando en aquello que no debemos pensar y que no debemos hacer, y por estar pensando tanto a veces en aquello, lo estamos alimentando y de repente le fallamos a Dios, se comete el pecado. Y ya que cometimos el pecado, dice que ya siendo consumado el pecado, da a luz la muerte. En la clase pasada mencionamos, no por fallar una vez a Dios vamos a morir espiritualmente. Pero el pecado nos separa de Dios. Dios es santo. Dios no se puede asociar con el pecado. Y cuando un cristiano empieza a mancharse, empieza a pecar contra Dios, si se descuida, se empieza a separar de Dios y se puede producir esa separación de Dios y el hombre de nuevo, y puede uno morir espiritualmente. Eso es peligroso. Amén. Entonces, algunos en estos tiempos dicen, es que estamos en la gracia, y entre más pecado hay, más sobreabunda la gracia. Pero están dándole una interpretación equivocada a ese texto. Y Pablo les contesta a estas personas, dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde, dice Pablo. En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo, sometéis a alguien en obediencia, como esclavo os sometéis? De igual manera, cualquiera que se somete al pecado
en obediencia, se vuelve esclavo del pecado. Ya hemos hablado mucho, cada que fallamos se produce una mancha espiritual, nos separamos de Dios, se producen ataduras, quedas cautivo, pides perdón, Dios te perdona, Dios es fiel en perdonarnos. La sangre de Cristo nos limpia de la maldad, pero el problema es nuestra alma se contamina, las ataduras se producen y batallamos más después de haberle fallado a Dios. Hermanos, Dios no nos tienta, Dios no puede ser tentado. Nuestro mayor problema somos nosotros mismos, nuestra naturaleza pecaminosa. Es necesario estar orando, buscando al Señor en ayuno, en oración, congregándose, escuchando la palabra de Dios, la enseñanza, para que podamos caminar. Y vamos al versículo 16. Hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Vamos a leerlo, este mismo versículo 17 en Nueva Traducción Viviente, y dice así: todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de nuestro Dios, nuestro Padre. Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios, nuestro Padre. O sea que todo lo que recibimos de Dios, todo lo que es bueno para nosotros, viene de parte de Dios. Dice, quien creó todas las luces de los cielos. En este caso se refiere a Dios, que creó el sol, la luna y las estrellas. Y Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. ¿De qué está hablando aquí Santiago? Nosotros los seres humanos somos infieles, pero Dios permanece fiel. Ya hemos mencionado mucho eso. Dice la Escritura que Dios es fiel. Y aquí lo vuelve a decir: Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. ¿A qué se refiere sombra en movimiento? Bueno, ¿de qué está hablando aquí Santiago? Si usted está debajo de una sombra, hermanos, en el día, usted puede ver la sombra de un lugar a otro. 2 horas después usted voltea a ver la misma sombra y ya está en otro lugar, porque nuestro planeta está dando vuelta y en la posición del sol hacia aquella cosa que produce la sombra, el movimiento de nuestra tierra produce que la sombra cambie de lugar. Pero en este caso Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora, aunque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, es importante entender que la justicia de Dios sí cambia. Por ejemplo, en Romanos, cuando usted estudia que Dios va a juzgar a todo el ser humano, Dios ahí habla que algunos Dios da a entender que algunos Dios los va a juzgar por la ley que tienen en su mente y en su corazón. No va a usar la ley de Moisés para juzgarles, porque ellos no conocieron la ley de Moisés. Y lo otro es que estas personas que vivieron la ley natural, vivieron en otro pacto. Dios es el mismo, pero la justicia de Dios cambia dependiendo en qué tiempo vive uno y en el pacto en el que vive uno. Nosotros vivimos bajo la gracia. La justicia de Dios en el tiempo de la ley de Moisés era diferente. Ahora la justicia de Dios en la gracia es diferente. Entonces es importante entender esto. Aunque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, dependiendo de la justicia de Dios, o sea, las leyes que están establecidas en el tiempo en que tú vives, en el pacto en que tú vives, eso sí es diferente al tiempo de la ley de Moisés y el tiempo que no había la ley de Moisés, la ley natural. Y es importante entender esto. Amén. Dice, Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Qué tremendo.
por el Evangelio Dios nos hace nacer. Cuando vivíamos sin Dios y sin esperanza, llegó un momento que escuchamos el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Alguien nos presentó a Cristo a través de la palabra. En el momento que usted creyó a esa palabra y la recibió en su corazón y pidió perdón por sus pecados, reconociendo a Jesús como Salvador y Señor, en ese momento que usted tomó esa decisión, es porque esa palabra produjo en usted vida y un cambio. Y el Señor nos hace nacer a través del nuevo nacimiento por la palabra. 19. Por esto, mis hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para irarse. Esto está tremendo, hermanos. Por lo regular, nosotros los seres humanos a veces tendemos más a hablar más rápido que escuchar bien las cosas. Santiago dice que es mejor, dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, pero tardo para hablar. ¿Qué está tratando de decir Santiago? Que nosotros tengamos dominio propio, hermanos, y que también seamos atentos, que estemos usando el buen juicio antes de tomar decisiones de lo que uno va a decir, lo que uno va a pensar, porque absolutamente todas las palabras que uno escucha, las traduce y las juzgamos las palabras. Y cuando juzgamos esas palabras, nuestras emociones reaccionan a esas palabras que hemos escuchado. Y Santiago está diciendo, mis hermanos, todo hombre sea pronto para oír, pero tardo para hablar. Nosotros los seres humanos, por lo regular, hermanos, tenemos un problema, que es un problema espiritual. Yo me recuerdo hace algunos años, bastantes años ya, porque nos congregamos como 15 años en esta iglesia de la que estoy hablando. Yo me acuerdo que llegué a esta iglesia y en aquel tiempo mi pastor era, ¿cómo se llama? Arturo Gámez. Y el hermano a veces era muy franco y a veces se acercaba y por lo regular yo siempre he sido muy platicador, hermano. Y a veces se acercaba el hermano y me decía, Joel, andas bien sordo espiritualmente. Y yo le preguntaba, hermano, ¿cómo puede discernir usted que yo estoy sordo espiritual? Porque me dice, porque una persona casi siempre cuando tiene sordera espiritual habla mucho. Y cuando nosotros hablamos mucho por lo regular, por causa de tanto hablar, tenemos la tendencia a no escuchar lo que se nos habla. Y aquí Santiago está haciéndonos la invitación, nos está dando el consejo, nos está enseñando que tenemos que tener dominio propio, pedirle a Dios que quite la sordera espiritual. Esto no lo está diciendo Santiago, pero yo lo estoy diciendo. Nosotros debemos pedirle a Dios que nos quite la sordera espiritual y aprender a escuchar cuando alguien nos habla, cuando nos habla, y también que seamos tardos para hablar. Dice la Escritura que en la mucha palabra no falta pecado. Cuando no tenemos dominio propio para hablar, hermanos, y a veces hablamos muy rápido y hablamos sin pensar, a veces decimos cosas que realmente cuando ya la dijimos, la estamos pensando y dijimos, ya la regué, y aunque le tira unos agarrones a esa palabra, ya se fue y ya produjo el efecto que no queríamos que produjera esa palabra. Entonces, por eso Santiago dice en el verso 19, que tengamos dominio propio, que estemos llenos de Dios, que el Espíritu Santo nos dé ese dominio propio, que seamos atentos, que tengamos el oído espiritual abierto y que también seamos tardos para hablar. Y dice, tardos para airarse. Cuando nosotros nos tomamos el tiempo para escuchar las cosas y para traducirlas en nuestra mente y asimilarlas, y luego también tenemos la costumbre de no hablar a la ligera, sino que pensamos bien antes de hablar y hasta le pedimos a Dios y al Espíritu Santo que nos guíe a aquello que vamos a hablar.
a veces la ira no se manifiesta, hermanos. Pero aquí Santiago está diciendo que seamos tardos para hablar, que pensemos antes de hablar, que no reaccionemos rápidamente, porque cuando reaccionamos rápidamente y no tenemos ese dominio propio, también nos airamos más pronto. Y Santiago dice que debemos ser tardos para airarnos. 20. Porque la ira del hombre no obra en la justicia de Dios. Nosotros los seres humanos tenemos nuestra propia justicia. Lógicamente no estoy hablando de la justicia, o sea, el sistema de gobierno en el país o en el estado o en la ciudad. Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia ley y nuestra propia justicia. Pero dice aquí Santiago, porque la ira del hombre. ¿Por qué se ira el hombre? Porque a veces nos sentimos ofendidos, sentimos que fuimos violados en nuestra justicia y nos airamos, y a veces tomamos cartas en el asunto, o sea, hablamos y ofendemos, contraatacamos porque nos sentimos ofendidos. Pero aquí Santiago dice que la ira del hombre no obra en la justicia de Dios, hermanos. La Escritura nos habla en muchos lugares donde dice la Escritura que nosotros debemos perdonar a los que nos ofenden. Debemos pasar por alto las cosas. Amén. Y seguimos adelante. Dice aquí Santiago, por lo cual, desechando toda inmundicia y toda abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Dice, por lo cual desechando toda inmundicia. ¿Qué es la inmundicia? ¿Qué me puedes decir, Gaby, por inmundicia? La inmundicia, bueno, cuando la Biblia habla de inmundicia, casi siempre se refiere a pecados que tienen que ver a veces con la sexualidad, hermanos, con el adulterio, la fornicación, a veces tiene que ver con todo ese tipo de malicia, con las orgías, tiene que ver también con la homosexualidad, el lesbianismo, pero no está hablando aquí nomás de la práctica, hermanos, está hablando también de los pensamientos, porque mucha gente a veces cree que porque no lo practica, pues no está pecando en ello. Pero Jesús dijo muy claro, hablándole a los varones, pero también lo podemos invertir. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró con ella en su corazón. En este caso son obras también, nuestros pensamientos son contados como obras. En este caso, el varón que ve a una mujer para codiciarla, ya está adulterando, está como haciendo malas obras. En este caso, inmundicia. La inmundicia abarca también otro tipo de perversidades, hermanos. Cosas que a Dios no le agradan. Por ejemplo, el hacerle el daño a alguien. Hay gente que nosotros encontramos en Proverbios y en Salmos de gente que se deleita en pensar en cómo hacer daño, cómo tender trampas a la gente. Todo eso podemos tal vez agregarlo a la inmundicia. Y luego dice, y abundancia de malicia. ¿De qué está hablando Santiago? Dice que seamos tardos para hablar y que aprendamos a escuchar, pero que no tengamos malicia cuando escuchamos hablar a alguien, hermanos, porque cuando tenemos mucha malicia, resulta ser que la malicia nos hace distorsionar a veces lo que escuchamos. Y a veces la malicia nos afecta hasta en los hogares. A veces el hombre hace una cosa y la mujer con malicia piensa que lo hizo por otra cosa. A veces el hombre mismo también interpreta mal a la mujer por causa de la malicia. Y Santiago está diciendo, desechando toda inmundicia y toda abundancia de malicia. Porque cuando nosotros le pedimos a Dios, Señor, quita la malicia, se limpia mi corazón de la inmundicia, y empezamos a obedecer la palabra, tenemos cuidado de lo que vemos, tenemos cuidado de lo que vemos. Y también nos disciplinamos en los pensamientos con lo que vemos, nos disciplinamos cuando nosotros prendemos la televisión, cuando seleccionamos una película, también ahí debe haber disciplina. Y a veces
no ver algunas cosas. ¿Por qué? Porque alimentamos la malicia, alimentamos la inmundicia en nosotros. Y dice la Escritura, apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre del Señor. El Señor nos hace un llamado a sus hijos. Dios los llama, nos llama a la santidad. ¿Qué es la santidad? Apartarnos. ¿Apartarnos de qué? De todas esas cosas que contaminan nuestra mente, nuestro corazón, todo aquello que puede producir inmundicia en nosotros. La malicia también. La malicia puede ser en muchas maneras, hermanos. Ya hemos hablado en otras ocasiones. Por ejemplo, llegas a la iglesia y llega un hermano y trae cara de pocos amigos este hermano en este momento. Y al momento que tú lo ves, si tú lo ves con el amor de Cristo, cuando lo ves llegar y hasta ni siquiera te saluda y sigue su camino o te deja con la mano extendida, el que tiene el amor de Dios va a pensar, ay, no se lo voy a tomar en cuenta, pobrecito, a lo mejor trae problemas. Y cuando llega el momento de orar, se acuerda del Señor, el hermano fulano parece que trae problemas, Señor, ten misericordia, Señor, fortalece su vida, Señor, ayúdale a salir adelante. Pero cuando hay malicia, hacemos lo opuesto. Mira nomás, y le acabo de hacer un favor a este hermano. Qué mal agradecido. Eso es malicia, hermanos. Pero en nuestro tiempo, nuestra cultura, nuestra manera de vivir, para nosotros a veces es normal, es un razonamiento que parece bueno, pero a veces entra en la malicia. El tomar mal las acciones o las palabras de las personas a veces tienen que ver con nuestra malicia. Recuerde, somos hijos de Dios, nacidos de nuevo, que tenemos todavía problemas con la naturaleza pecaminosa y debemos identificar en nosotros si hay inmundicia, si hay malos pensamientos, si tenemos problemas en el lado de la sexualidad con los pensamientos, guerras espirituales en esa área, si tenemos problemas con la malicia también. Señor, ayúdame, Señor, cambia mi mente, cambia mi corazón, y también disciplinarnos. Cuando empiezas a agarrar el caminito en tus pensamientos con malicia para pensar mal de las personas, es donde podemos clamar al Espíritu Santo, Señor, ayúdame con estos pensamientos. Y dice Santiago, recibid con mansedumbre la palabra implantada. ¿Cuál es la palabra implantada? Pablo en una escritura dice que nosotros debemos cambiar el espíritu de nuestra mente. Y si usted lee, por ejemplo, el Antiguo Testamento, cuando Jehová le decía al pueblo de Israel, escriban los textos, los mandamientos en las puertas, en los linteles, y reciten la palabra de Dios cuando van de viaje, recítenla a sus hijos. ¿Para qué? Porque esa palabra va cambiando nuestra mente y nuestro corazón. ¿Cómo lo hacemos nosotros? ¿Cómo podemos recibir esa palabra en nuestra vida que puede ser implantada? Dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Cuando dice con mansedumbre, quiere decir con humildad. En este caso está hablando reconociendo la necesidad, hermanos. Por ejemplo, las personas orgullosas tienen mucho problema cuando alguien les quiere enseñar algo. Ay, cómo el orgullo les estorba. Cuando una persona es orgullosa, no puede aprender de nadie. ¿Por qué? Porque cuando alguien le quiere enseñar algo, en el momento que alguien le quiere enseñar algo, su orgullo se hiere. ¿Qué sucede en el mecanismo del alma cuando el orgullo es herido en nosotros? Nuestros oídos, nuestro entendimiento se cierra y se bloquea y no podemos aprender. Si tenemos problema de escuchar y aprender de otras personas, hay que pedirle a Dios un corazón humilde, tener mansedumbre, recibir con la mansedumbre la palabra implantada. ¿Cuál es la palabra que debemos, o la palabra implantada en este caso? Literalmente para nosotros es la Biblia, hermanos, la cual puede salvar vuestras almas. Vivimos en la gracia. La salvación es por fe, no por obras. Pero sin embargo, si
Si una persona verdaderamente es salva, sus obras van a hablar de aquella obra que el Espíritu Santo está haciendo en ella. Entonces, si una persona vive la palabra de Dios, esta persona es salva. Pero si no vive la palabra de Dios, aunque la conozca, si no puede vivir o no vive la palabra de Dios, quiere decir que algo anda mal. Entonces por eso dice, puede salvar. No quiere decir que si conocemos la Escritura y la recitamos, nos salvamos. La palabra nos puede salvar cuando verdaderamente amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Seguimos adelante, el 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Bueno, ¿cómo podemos aplicar este texto en el día de hoy? Bueno, vamos a hacerlo muy sencillo, hermanos. En este tiempo, hermanos, casi toda la gente son cristianos. Si usted sale a la calle y le pregunta a algún joven, hey, ¿tú eres cristiano? Sí, por la gracia de Dios. ¿Fornicas? Sí. Le preguntas a otro, ¿adulteras? Sí. ¿Robas? Sí. ¿Mientes? Sí. ¿Te congregas en una iglesia? No. Pero son cristianos. ¿Y cómo sucede esto? Y algunos de ellos, literalmente, hermanos, van a alguna iglesia el domingo, diezman, ofrendan, se gozan, brincan y saltan, se gozan mucho en las alabanzas. Pero el resto de la semana no oran, no buscan el rostro de Dios a través de la palabra, ni siquiera conocen la palabra de Dios, hermanos. Porque en muchas de estas iglesias realmente ni se predica el evangelio completo. A veces los domingos se predican mensajes que simple y sencillamente al gusto, dice el hermano Olivares, al gusto del cliente, lo que va a sonar bonito al oído. Y estas personas llegan los domingos a las iglesias, se gozan, alaban a Dios, se ve bien bonito el escenario, hermanos. Precioso se ve el escenario. Pero estas personas no son hacedores de la palabra de Dios. Por eso dice ser hacedores de la palabra de Dios y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Y a veces llegan el domingo, hermanos, y sí les predican a veces palabra de Dios, pero se van el resto de la semana y viven una vida totalmente igual que cualquier otra persona que no tiene relación con Dios. Entonces, oyen la palabra, pero se les olvida. No conocen la palabra, no leen la Biblia y como no la conocen, no la pueden vivir. A su criterio, ellos son buenos dentro de los parámetros que ellos consideran. Y ellos dicen, es que yo creo que así cree Dios. Y yo no le hago mal a nadie, del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, y el domingo a la iglesia, perdón. Y dice, escuchan la palabra, pero son oidores, engañados a vosotros mismos. ¿Qué quiere decir aquí Santiago? Que estas personas que asisten a una iglesia, diezman y ofrendan, se gozan bien tremendo en las alabanzas, pero como no conocen la palabra, o se les olvida la palabra y no la vivimos a veces, hermanos, dice aquí solamente oidores engañados, que se engañan a sí mismos. Ahora, ¿en qué les va a afectar a estas personas que están engañadas a sí mismos, hermanos? Bueno, ¿cuál es la promesa nuestra bienaventurada? La promesa bienaventurada es estar con Dios la eternidad, no ir a la condenación eterna. Estos se supone que están yendo a la iglesia, se congregan, diezman y ofrendan, y resulta ser que Dios los bendice por ofrendar y diezmar. Todo va bien económicamente porque Dios está cumpliendo su promesa, porque están dando al reino, pero no son hacedores de la palabra. ¿En qué manera están engañados? Creyendo que son salvos, hermanos, y que al final no van a ser salvos, aunque se congregan, oyen la palabra y se les olvida, no la estudian. No hay verdaderamente amor a Dios, porque el que ama a Dios verdaderamente,
ama su palabra, le interesa conocer su palabra, porque Cristo mismo es la palabra. Seguimos adelante, el 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego se le olvida cómo era. Resulta ser que la palabra de Dios es un espejo, hermanos. La palabra de Dios es un espejo que nos señala a nosotros mismos la condición en la que estamos. Y también la palabra de Dios nos dice cómo debiésemos estar. Cuando usted lee la palabra y la palabra nos recuerda que no debemos ser maliciosos y andamos con problemas de malicia, la palabra de Dios nos muestra nuestro error, pero también nos enseña qué podemos hacer. El que oye la palabra pero no la hace y se le olvida, es como una persona que se ve en el espejo y al rato se le olvida cómo es. Y en aquel tiempo era más común aquello porque los espejos no eran muy comunes. Santiago 1:25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad. Me encantan estos textos, hermanos, porque a través del tiempo me ha tocado escuchar, hermanos, es lamentable decir esto, hermanos, pero me ha tocado escuchar gente en las iglesias que han nacido de nuevo, que aparentemente aman a Dios, que son sinceros, y aman a Dios. Y a veces dicen, tomando textos aislados, porque la ley de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ni se fijan bien lo que dice el texto. Usan textos también como el que dice que el que anda en el amor, no hay ley en contra de él. Malinterpretando textos, hermanos. Pero realmente nosotros no estamos en la ley de Moisés. Dios nos libró de esa ley, y más a los judíos, pero no estamos sin ley, hermanos. Desde Moisés hasta Cristo fue la ley de Moisés, y Dios puso esa ley en pausa y entra un nuevo pacto, el pacto de la gracia, donde existe una ley que Pablo le llama la ley de vida en Cristo Jesús. En este caso Santiago también le llama la perfecta ley y la ley de la libertad. ¿Por qué le llama de la ley de la libertad? Porque te libera de la ley de Moisés y te libera también de las ataduras y de la potestad del diablo. Pero dice aquí el 25, más el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor, sino hacedor de la palabra o de la obra. Esperemos que lo estemos leyendo allí, dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley. Para nosotros los cristianos, hermanos, que vivimos en la gracia, ¿cuál es la perfecta ley? La perfecta ley es la Biblia, hermanos. El Nuevo Testamento nomás, no nomás el Nuevo Testamento, todo el Antiguo Testamento, desde Génesis, hermanos. Lo que es toda la ley de Moisés, todo lo que en aquel tiempo era literal, para nosotros ahora es simbólico y es el cumplimiento de ello, hermanos. Es bien tremendo estudiar, digamos, el tabernáculo, estudiar las fiestas del antiguo pacto, que ahora, en aquel tiempo, eran sombra y figura de ahora lo que podemos gozar en la gracia. Y por eso, ¿cómo es que miramos atentamente a la perfecta ley, hermanos? Cuando uno de su tiempo, toma tiempo, de nuestro tiempo, tomamos tiempo, apartamos tiempo para abrir esa Biblia y estudiarla, hermanos. Cuando agarramos el teléfono y buscamos Biblia y la empezamos a escuchar en audio, empezamos a escuchar aún prédicas cuando vamos a la iglesia, estamos
mirando atentamente. Y cuando dice mirando atentamente no está hablando de nomás leerla, sino de atentamente poner atención qué Dios nos quiere decir, qué Dios nos está hablando, qué Dios nos está demandando. El que mira atentamente la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella. ¿Cómo podemos perseverar en la palabra de Dios? En otras palabras, ¿cómo podemos perseverar en la Biblia? Bueno, conociéndola. ¿Por qué la conocemos? Porque la estamos estudiando. Los seres humanos tenemos la tendencia a ser olvidadizos. Se nos olvidan las cosas, pero cuando estamos leyendo, por ejemplo, tenemos la costumbre de leer de Génesis a Apocalipsis, nos aventamos tal vez 1 año, 2 años, o estamos leyendo sistemáticamente la Biblia. Cuando se nos empieza a querer olvidar, la volvemos a recordar cuando la escuchamos, y cuando andamos a veces trabajando o haciendo alguna otra cosa, el Espíritu Santo nos la recuerda. Y cuando nosotros obedecemos aquello que conocemos de la palabra de Dios, lo voy a volver a repetir, cuando nosotros obedecemos lo que conocemos de la palabra de Dios, eso es permanecer en la perfecta ley. El que no conoce las Escrituras, hermanos, comete mucho un pecado que se le llama pecado de hierro. Cuando dice de hierro, es de errar, de fallar al blanco. ¿Por qué erra? Porque no conoce la palabra de Dios. Aunque la Biblia dice que donde no hay ley no se imputa de pecado, en este caso se está diciendo cuando uno peca por hierro, que comete una falta porque no sabes que es pecado, no te cuenta como pecado, pero en el mundo espiritual te produce ataduras, te produce maldición y te produce efectos. Les voy a dar un ejemplo que a veces pongo, hermanos. Por ejemplo, un bebé de 6, 7 meses que empieza a caminar, y es bien curioso. Si haya un clavito y él ve un enchufe que está destapado y mete el clavo, no es pecado que el niño tome el clavo y lo meta ahí al enchufe, ¿verdad? No es pecado. Pero si él mete el clavo, él va a aprender una lección muy terrible. Porque la electricidad, aunque el niño no sabe que la electricidad es peligrosa, la electricidad no la respeta. De igual manera, el ser humano a veces no conoce muchas cosas que la Biblia menciona como faltas. En este caso no son faltas, son pecados. Hay muchas cosas que la Biblia nos prohíbe directa o indirectamente. Cuando no las conocemos y fallamos a Dios porque no conocemos, se llama pecado de hierro. No te cuenta como pecado ante Dios, pero sí te trae maldiciones y te trae ataduras, te trae cautividades y pueden acortar hasta tu vida y dañan tu vida espiritual. No puedes pasar de cierto nivel espiritual porque esos errores, los que nosotros llamamos que en realidad son pecado, te están estorbando por no conocer. Entonces, esta persona que está fallando por hierro, cuando le fallamos a Dios por hierro, porque no sabemos, no sabíamos que era pecado y lo estamos haciendo porque no sabemos que es pecado, estamos fallando porque no estamos mirando atentamente a la perfecta ley de la libertad. No podemos perseverar en la ley de la libertad porque no la conocemos. Hermanos, simple y sencillamente quiero animarles a que conozcamos las Escrituras. Y dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y no persevera en ella, sino siendo oidor olvidadizo, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. No siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Estamos en Santiago, versículo 25, hermanos. Sino hacedor de la obra. ¿Qué quiere decir aquí Santiago? Sino hacedor de la obra. Todo lo que la Biblia nos dice que es bueno y que no es pecado, y caminamos en obediencia en eso, estamos haciendo obras. Si no conocemos lo bueno que nos enseña la Biblia a hacer, no hacemos esas obras.
Este será bienaventurado en lo que hace. Y vamos a leer este mismo texto en otra versión, hermanos. En Dios habla hoy. Pero el que no olvida lo que oye, sino que se fija atentamente en la perfecta ley de la libertad y que permanece firme cumpliendo lo que ella manda, será feliz en lo que hace. Qué tremendo, hermanos. Cuando nosotros miramos atentamente a la Biblia, le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a entenderla y que nos ayude a vivirla. Y permanecemos fieles cumpliendo en obediencia a Dios, o sea, la palabra de Dios, porque el que dice yo obedezco a Dios y no se interesa por conocer la Biblia, ¿cómo puede decir que obedece a Dios? Uno le puede preguntar, ¿en qué? No, pues es que la Biblia dice ayúdate que yo te ayudaré. La Biblia no dice eso, ¿verdad? Bueno, era un ejemplo. Y permanece firme cumpliendo lo que ella manda, será feliz en lo que hace. Bueno, seguimos adelante. Versículo 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Bueno, la pregunta es aquí, Santiago está hablando y está dándonos a entender que nosotros somos religiosos. Y me pongo a pensar en estos últimos tiempos, hermanos, cómo el diablo se ha levantado en contra de la palabra religión, pero con una furia tremenda, hermanos. Y ha contaminado a mucha gente de la iglesia, y lo digo por mí mismo, que hubo tiempo en mi adolescencia, en mi juventud, que yo mismo usaba los términos, no quiero ser religioso, no quiero ser, la otra palabra, ¿cuál es? Legalista. Pero cuando uno se pone a estudiar la palabra religión en el original, hermano, la palabra pues viene de dos palabras en el original. No voy a decir las palabras en el original porque no las recuerdo. Pero en el original habla de religar algo que estaba ligado antes. Para poder entender la palabra religión, hermanos, necesitamos acordarnos lo que sucedió en el Edén. Cuando Dios creó a Adán y a Eva y los puso en el huerto del Edén, Dios los hizo tripartitos, los hizo cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo, ya sabemos, es la casa donde vivimos nosotros, que somos el alma. El alma somos nosotros que vivimos dentro de ese cuerpo. El alma es eterna, Dios puso eternidad en nosotros. No somos eternos en este cuerpo, pero sí nuestra alma es eterna. Y Dios puso el hálito de vida en nosotros, que es ese hálito de vida, ese espíritu de vida, nos amalgama en el cuerpo, y cuando el espíritu sale, que dice la escritura que va a Dios, sucede la muerte física, separación de cuerpo, alma y espíritu. Pero ¿a qué voy con esto? Cuando Dios creó a Adán y a Eva, Dios no solamente puso el hálito de vida en ellos, sino que Dios mismo vivía en el espíritu del hombre. Y Dios le advirtió a Adán y a Eva, el día que ustedes pequen, el día que ustedes desobedezcan el único mandamiento que les di, ustedes van a morir. Se refería a Dios a la muerte espiritual. ¿Qué es la muerte espiritual? Separación de Dios y el hombre por su pecado. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios se salió de Adán y de Eva, y solamente quedó el hálito de vida. Y el hombre quedó separado de Dios por su pecado. Ahora, a través del sacrificio de Cristo, nosotros, así como Adán y Eva estaban ligados a Dios y se desligaron de Dios por causa de su pecado, ahora a través de Jesucristo, nosotros
en el nuevo nacimiento nos volvemos religiosos. ¿En qué manera nos volvemos religiosos? Nos volvemos religiosos a la manera de que literalmente somos ligados a Dios a través del nuevo nacimiento. Dios se mete a vivir en nuestro espíritu y sucede lo que la Biblia llama religión. Somos ligados otra vez a Dios. Santiago está diciendo, nosotros sabemos que somos religiosos, es lo que está dando a entender Santiago, somos religiosos. Y aquí no está diciendo que es malo. Santiago está diciendo que es lo que debemos entender, que somos religiosos. No religiosos a la manera de los escribas y fariseos. Los escribas y fariseos tenían un orgullo por causa de la religión. Y ese orgullo que tenían por causa de la religión los volvía a ellos violentos e intolerantes. Y ese orgullo a la religión es lo que hacía que persiguieran a los profetas y que crucificaran a Cristo mismo. En este caso, eso no es lo religioso, la religiosidad a la que nosotros nos referimos, hermanos. En este tiempo, lamentablemente, condenamos la palabra religión. A veces ciertas personas en las iglesias ven a una persona que ama a Dios, que se aparta del pecado, busca una manera sana de vestir y de vivir, de andar y comportarse. Y a veces el cristiano liberal es intolerante. En realidad es religioso cuando no tolera al que se aparta del mal. Y luego le llama, es muy religioso. ¿Por qué dices que es muy religioso? No, se visten como monjes. Uy, la palabra que enseñan es muy religiosa. Yo no sé de dónde hemos sacado, hermanos, que la religión es mala. Aquí dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que no refrena su lengua, engaña su corazón. La religión de tal es vana. ¿Qué está diciendo Santiago? La religión es buena. Si tú eres salvo, estás ligado a Dios. Si tú vives la palabra, estás viviendo una religión con Dios. Pero si no refrenas tu lengua, tus obras están diciendo de que no estás ligado a Dios y tu religión es vana. Pero qué curioso, hermanos, cuando uno empieza a leer estas escrituras y las empieza a meter a la mente y al corazón y el Espíritu Santo empieza a revelarte en cuestión de esto, uno escucha a alguien que condena la religión y uno a veces dice, bueno, lo tolera uno porque dice, pues no conoce. Pero realmente el ser religioso no es malo. Una manera mala de ser religioso es cuando eres intolerante a las personas que no viven como tú o creen como tú. Ese es un orgullo por lo que tú crees y tu religión de esa manera es mala, pero en realidad no es religión el problema es orgullo e intolerancia. Entonces, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Ahora, ¿en qué manera debemos refrenar nuestra lengua, hermanos? En todo lo que la Biblia dice que debemos refrenar nuestra lengua, las palabras ociosas. ¿Cuáles son las palabras ociosas? La Biblia menciona truanerías. Las truanerías son a veces chistes que son pecaminosos, malas palabras, el doble sentido, hermanos, el chisme, la crítica constructiva le llamamos, ¿verdad? La cristianizamos, la crítica santa podemos llamarle, ¿verdad? Si gustan, pero es broma, no existe la crítica santa. Pero si nosotros verdaderamente estamos ligados a Dios, vamos a procurar tener dominio propio y sujetar nuestra hablar. No es literalmente la lengua, hermanos, es lo que pensamos y hablamos. Hay que tener cuidado. Nosotros debemos estar viviendo una religión. Estamos viviendo ligados a Dios, ligados a la palabra, obedeciendo la palabra. Pero si nosotros tenemos problemas de críticas, de chismes, de malas palabras, de doble sentido y cosas que no edifican en la mucha palabra, no falta pecado. Y si sobreabunda en nosotros mucho el desenfreno con nuestra boca, nuestra lengua, nuestra religión es vana, quiere decir que hay un problema espiritual, que probablemente no estamos salvos, o si estamos salvos, estamos al borde de la muerte espiritual.
Esperamos que hemos entendido un poquito lo que es lo de la religión, hermanos. 27. El versículo 27 dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. Ahora, aquí no dice no dice qué es la religión, o sea, no dice nombre de religión, hermanos, no dice tampoco nombre de denominación, porque la verdad es que esta palabra religión no la vamos a encontrar mucho en la Biblia. Es probable que nomás esté en estas citas, ¿verdad? Pero dice la religión pura y sin mácula. ¿Qué está diciendo Santiago? Si de veras estás ligado a Dios, puramente, y estás viviendo la palabra, porque el encabezado de estos versículos dice hacedores de la palabra. Dice, si de veras estás ligado a Dios, si de veras estás viviendo tu religión y tu religión es pura, tu relación con Dios es pura, va a haber frutos. Dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Cosa que si no estamos haciendo, hermanos, hay que pedirle a Dios que nos inquiete, que nos despierte, que nos ponga el amor por las almas perdidas. No nomás para ayudarlos económicamente o cuando tienen necesidad de que se les ayude, sino para que oremos por salvación, les prediquemos. Y también visitar a los huérfanos, hermanos. En estos tiempos realmente a veces uno se concreta nomás en trabajar en lo secular, proveer para la casa, para los propios deseos. Tratamos de servir a Dios lo mejor que podemos, pero se nos olvidan los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones. Entonces, si estamos fallando en esto, hermanos, hay que pedirle a Dios que nos ayude, nos dé misericordia y que nos arranquemos en obediencia a la palabra de Dios en esto, en ayudar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones, ayudarles económicamente, darles palabra de ánimos, consejo. Y también lo que dice al último, la religión, otra vez voy a leer todo el texto: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. ¿Qué es lo que nos mancha espiritualmente, hermanos? El pecado. Lo que nos mancha espiritualmente es el pecado. Lo hemos mencionado mucho. ¿De dónde sacamos que el pecado mancha? Pues si hemos leído la Biblia, vamos a saber que en Apocalipsis habla de que las vestiduras se manchan por el pecado y hay que lavarlas con la sangre de Cristo. La Biblia también habla que cuando uno peca, se producen ataduras. Y es importante entender esto. Ahora, si verdaderamente vivimos una religión, o sea, estamos ligados a Dios, vivimos religiosamente como Dios quiere que vivamos, en obediencia a la palabra, si conocemos la palabra y la estamos obedeciendo, cada vez que vamos a fallar en algún pecado, el Espíritu Santo nos recuerda: hey, eso no lo hagas. Y nos viene la Escritura: no lo vas a hacer porque la palabra de Dios lo prohíbe. Hay cosas que la Biblia prohíbe directamente, pero hay cosas que uno mismo llega a la conclusión: esto es pecado, porque uno tiene entendimiento, tiene sabiduría. Ahora, si verdaderamente estamos ligados a Dios, vivimos ligados a Dios a través de la religión, en obediencia a la palabra de Dios, nosotros nos guardamos de no fallarle a Dios lo más que podemos. Dice, guardarse sin mancha de este mundo. ¿Qué es lo que nos mancha? Dijimos, es el pecado. ¿Cómo nos podemos evitar manchar? No pecando. Pero si pecamos, dice Juan: hijitos míos, esto os escribo para que no pequéis.
Pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, el cual es propiciación por nuestro pecado. Lo he estado mencionando en algunas clases. Dios es fiel a sus promesas. Dios quiere que seamos fieles. Y cuando nosotros somos fieles, Dios es fiel en bendecirnos. Y cuando hablo de bendición, incluyo todas las bendiciones que vienen en esta vida y la eternidad. Dios también es fiel cuando fallamos y no pedimos perdón. Dios es fiel en disciplinarnos. Y si nos disciplinados no entendemos, Dios es fiel en azotarnos para que enderecemos nuestro camino, porque Dios no quiere que nos perdamos. Pero a veces la disciplina se puede evitar. Porque ¿cómo se puede evitar la disciplina? Cuando un cristiano trata de vivir la palabra y no se mancha, pero cuando le falla a Dios, en ese momento se pone a cuentas con Dios y pide perdón por sus pecados, Dios es fiel en perdonarlo. Y si trata de obedecer la palabra de Dios y ya no fallar, ya no ocupa ni disciplina ni castigo. Entonces cuando nosotros vivimos la palabra, vivimos apartados de lo malo y estamos en santidad. Y cuando le fallamos a Dios, le pedimos perdón, Dios es fiel en perdonarnos y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, y a través de la sangre de Jesucristo el Padre nos ve completamente santos, nos ve puros, nos ve limpios. El cristiano, hermanos, que conoce la palabra y cree en la palabra y ama a Dios, cuando le falla a Dios se pone a cuentas. Y cuando se pone a cuentas, ya Cristo pagó por tus pecados y los míos. No vas a recibir castigo. Entonces es el beneficio de conocer la palabra de Dios. Puedes vivirla, puedes mantenerte sin mancha. Y cuando le fallas a Dios, te recuerda de ponerte cuentas. Y te estás guardando sin mancha de este mundo. Pero todo esto de lo que estoy hablando, hermano, si no vives una vida en comunión con Dios, una vida de oración, si no te congregas regularmente más de una vez, digo más de 2 veces por semana en una iglesia, es muy difícil, hermano, que viviendo en la carne podamos cumplir aún con la gracia. No somos salvos por obras, somos salvos por fe. Pero para poder vivir la fe necesitamos la bendición de Dios, necesitamos tener la comunión con Dios y el poder de Dios. Amén. Y pues ya terminamos el primer capítulo de Santiago, hermanos. Y pues si hay alguna pregunta, hermanos, pueden textearle a mi esposa o a mi teléfono y trataremos de contestarle. Todos estamos aquí tratando de aprender, hermanos. Y pues quiero hacerles un anuncio también, hermanos. Para el otro miércoles no vamos a tener el estudio aquí, sino que vamos a tener el privilegio de tener al pastor Arce, que viene de Tucson, ¿verdad? Y nos encanta escuchar sus predicaciones y va a estar predicándonos allá en la iglesia. De allá se va a transmitir en Facebook, y me imagino que probablemente en Facebook. Pero si usted gusta ir a la iglesia el miércoles, no estoy muy seguro si va a ser a las 6 o a las 7, eso después lo confirmaremos en Facebook. Pero los hermanos que gusten ir a escucharlo personalmente al hermanito, nomás acuérdese de seguir los protocolos que se han establecido, de guardar distancia, de preferencia que use su mascarita, y será muy bienvenido para estar allí en la iglesia en Monte Sinaí. Hermanos, no se les olvide, para el otro miércoles, que creo que cae el 26 o 27, ¿no se acuerdan? Bueno, lo importante es que se acuerden, para el otro miércoles no estaremos dando el estudio, pero a la misma hora, en este mismo canal, se va a estar transmitiendo el servicio o la prédica de nuestro hermano allá en Monte Sinaí. Hermanos, Dios me los bendiga, Dios me los guarde, y oremos unos por los otros y cuidémonos. Dios me los bendiga, Dios me los guarde.